Buenas tardes, eh, soy Elías Cano y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. En este video realicé un trabajo sobre estadística inferencial, sobre todo la unidad 1, y vamos a hablar sobre los 3 capítulos sobre la introducción a la estadística, ¿no? El docente es el ingeniero Juan Morales y vamos a empezar. Ok, empezamos por el capítulo 1, que es la introducción a la estadística. Punto 1.2 es el pensamiento crítico y nos pide resolver unos ejercicios. Dice, en los ejercicios 7 a 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Aquí viene una serie de preguntas, es la número 7, es sobre el Super Bowl. Y nos dice, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Aquí la respuesta que di es que yo considero que la respuesta es B. Es posible, pero muy improbable. Ya que dejando de lado las capacidades de los equipos, capacidades físicas o mentales, el tiempo que dispones en un Super Bowl no te permite hacer tantos puntos. Esto es debido a que el récord de mayor puntos acumulados en un partido fue de 113 puntos en 1966 en un partido que disputaban los equipos de los Washington Redskins versus los Giants de Nueva York. Estos puntos se acumularon entre estos dos equipos, entre los dos equipos, no solamente un equipo. Aquí nos dice que nos dice que, que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos con un marcador de 120-98, cuando el récord máximo de puntos acumulados en un partido fue 113 puntos. Y los 113 puntos fueron entre ambos equipos, una suma de los puntos de ambos equipos, ¿no? Entonces yo considero que es muy improbable que suceda. ¿Okay? Vamos a la siguiente pregunta. Es el mismo capítulo 1, 1.2, pensamiento crítico. En los ejercicios 7 a 14, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, C, posible y probable. Pregunta número 11, Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Mi respuesta fue que yo considero que la respuesta en este problema es B. Es posible, pero muy improbable, al igual que la pregunta anterior. Posible, pero muy improbable, porque puede ser posible que la Suprema Corte consideraría que este fue un requisito para poder ser parte de ella. Pero lo veo muy improbable que este sea un requisito, que esto suceda, ¿no? Aunque podría ser posible si fuera parte de una nueva reforma de ley, de que todos los magistrados tuvieran la misma fecha de cumpleaños. No, pero es muy, muy improbable que eso suceda. Con esto nos vamos al mismo capítulo 1, punto 1.3, tipos de datos. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Punto número 5, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Esta cantidad es en dólares. La respuesta es que es un problema estadístico, ya que solamente se está haciendo un muestreo grande de una cierta cantidad de hogares en Estados Unidos. No lo estamos haciendo a nivel nacional, simplemente es un muestreo de una cantidad de hogares, ¿no? Entonces no se podría considerar un parámetro. Vamos a la siguiente pregunta. 1.3, tipos de datos.
Dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o datos continuos. Pregunta número 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Foresters y New York Utility Push Button de Michael Lu de New York Times. La respuesta considero que es un dato discreto, ya que la cantidad de dispositivos existentes son contables, al igual que los dispositivos contados que se descubrieron que no funcionaban. Okay. Vamos, siguiente pregunta, mismo capítulo 1.1.4, pensamiento crítico. Nos dice que en los ejercicios 5 a 8 utilicemos el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. La pregunta 7 dice perfil racial. Esto nos dice, un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. La conclusión que se llegó fue que en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. En los grupos minoritarios pues son las personas, no sé, pueden ser grupos indígenas, pueden ser, en el caso de Estados Unidos, las personas que son oscuras, negras, son grupos minoritarios, ¿no? Las comunidades gays son grupos minoritarios. Ok, esto nos lleva a la respuesta. La respuesta fue que en el condado de Orange las multas que despiden a los grupos minoritarios se ven en incremento por razones raciales que por razones verdaderamente legales. Esto pues es una crítica mía que yo consideré, puesto que pues Estados Unidos se considera un país en cierta forma que discriminan a las personas, ya sea latinos o en su caso personas nativas americanas, ¿no? Que son los negros. Okay. Pensamiento crítico, 1.4, igual mismo punto, capítulo 1. En los ejercicios 9 a 20, utilice el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Punto número 10, árbol de Navidad. Esto nos dice que el proveedor de servicios de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Y mi respuesta fue no, porque no se puede determinar realmente que ese 66% prefiere un árbol real, puesto que es una encuesta voluntaria de Internet. Lo que sí se puede determinar es que de las 7.073 respuestas, el 66% de esas respuestas prefieren un árbol de Navidad real. Nos vamos al siguiente punto 1.5, recolección de datos muestrales. Determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior.
Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Severity of Echinacea and Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor y otros autores, del Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Y mi respuesta fue que este acontecimiento corresponde a un estudio experimental, ya que se hicieron modificaciones en las muestras experimentales. Ok, vamos a ver si se está grabando. Sí. Ok, mismo capítulo. Introducción a la estadística 1.5, recolección de datos muestrales. Seguimos en el mismo punto. En los ejercicios 9 a 20, identifique el tipo de muestreo que se utilizó, ya sea aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Pregunta número 12, puestos de revisión de seguridad. El autor fue observador en un puesto de revisión de seguridad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Esto nos dice que cada cinco personas que pasaban por por hasta este punto de inspección, se les realizaba una revisión. ¿Sale? Mi respuesta fue que se identificó como un muestreo sistemático, porque solamente se elegían cada 5 personas, como se muestra aquí. Son cada 5 personas de una población total, ¿no? Entonces, es un muestreo sistemático. Ok, con esto pasamos al siguiente capítulo, capítulo 2, que es resumen y gráficas de datos. Y el punto es el 1.5, pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Los ejercicios 5 a 10 responde a las preguntas acerca de las gráficas. 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. En una pregunta nos dice, la gráfica hace una comparación e imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Esta gráfica está aquí, esta blanca, la saqué del libro. Y obviamente esta gráfica distorsiona demasiado los datos. Esta es una gráfica inadecuada. He visto, leí hace poco que la estadística muchas veces se utiliza para un bien propio. No se usa de manera correcta, se usa de manera que al usuario le beneficie. Como esta gráfica, ¿no? Que nos muestra que el salario de las mujeres es mucho menor que el de los hombres. Si vemos esta barra, es mucho más grande que esta barra de las mujeres. Siendo que aquí no nos están mostrando los datos reales de lo que gana una mujer, que son los 37.197. Entonces, esto se da porque muchas veces la estadística se manipula de cierta forma. Y un ejemplo aquí es que este punto, en el eje de las X, de las Y, perdón, el punto 0 no se inició con 0, se inició con 50.000, el valor mínimo. El valor máximo es de 180.000, pero el valor mínimo se inició desde el 50.000, no se inició desde 0. A comparación de la gráfica que yo realicé, que aquí iniciamos desde 0, aquí vemos que el ingreso anual de las mujeres está en rosita, el ingreso anual de los hombres está en verde, y las barras no se ven tan distorsionadas como en la imagen que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Entonces, esta es una gráfica totalmente adecuada
a comparación de esta, ¿no? Aquí se ve que pues, no es mucha la diferencia, no es ni la mitad de diferencia de lo que gana una mujer, de lo que es el ingreso promedio de una mujer al ingreso anual promedio de un hombre, ¿no? Como aquí que se ve mucho más grande la barra. Pues como les digo, muchas veces la estadística se manipula, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Dice, nota número 9, distancia de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Escriba en qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa. ¿En qué cantidad de la distancia de frenado del Acura excede la distancia de frenado del Volvo S8? Y dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Bueno, aquí tenemos la gráfica del libro de Mario Triola. Esa es la imagen que saqué del libro. Y aquí está la gráfica que yo realicé. Es mucho más imparcial. Se ve mucho más la diferencia, ¿no? de la distancia del frenado, que la distancia de frenado del Acura RL es mucho mayor. Se ve aquí que es mucho mayor que la del Honda Accord y la del Volvo S8, ¿no? Acá en comparación como esta que no se ve que es mucho mayor. Aquí esta barra es más del doble que la barra del Volvo S8, ¿no? Aquí la barra del Acura no es la del Volvo S80 es más de la mitad de del Acura RL, ¿no? De la distancia de frenado mayor. Y aquí igualmente, como les digo, se inicia desde un punto que no es cero. Aquí se empezó desde el 100 y el límite mayor es 200, ¿no? Límite menor 100, límite mayor 200. Cuando lo correcto, que yo considero que es lo correcto, que el límite inferior, pues debería iniciar desde 0, irse de 10 en 10 o 20 en 20, ¿no? Hasta llegar al límite superior, ¿no? Aquí como lo hice, yo me fui de 20 en 20, 20, 40, 60. Aquí vemos que la gráfica es un poquito más imparcial, ¿no? Entonces vamos al siguiente capítulo 2, estamos dentro del mismo capítulo, punto 2.2, distribución de frecuencias. Dice, una distribución de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las clases de categorías juntos con el número de valores de los datos que hay en cada una. Aquí vienen unas definiciones que son los límites inferiores de clase. Dice que son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. Y la anchura de la clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencia. ¿Ok? Distribución de frecuencia. Determina el número de clases que desea, el cual número que elija puede verse afectado por la comodidad de estar entre 5 y 20, el de usar cifras enteras. Con todos, calcular la anchura. Esto se hace mediante este procedimiento, que es el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. Punto 3. Comienza por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elija el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea más pequeño. Punto 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Suma la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de la clase para obtener el tercero. Y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. Punto 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ok. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre el pulso de mujeres. Utilice el pulso de las mujeres de la tabla 2.1, que es esta, y siga el procedimiento anterior, que es
todo este procedimiento que leímos ahorita para construir la distribución de frecuencia de la tabla 2.2, que son esta. Nos dice que incluyamos 7 clases. ¿Okay? Antes de realizar esto, vamos a leer un poquito el procedimiento para construir una distribución de frecuencia, ¿no? Aquí nos dice que seleccionemos las clases, son 7 clases. Nos dice que calculemos la anchura de la clase, que es el valor más grande menos el valor más chico dividido entre las clases, que en este caso son 7 clases, ¿no? 7, 7. Todo esto, sacamos el resultado, nos va a dar este resultado, pero no debemos de tener decimales. Entonces, nos vamos a un número más arriba para redondear, y en este caso nos da 10, ¿no? El punto 3 dice que elija 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista de un número conveniente, ¿no? Entonces aquí tenemos el pulso de las mujeres, tenemos que el 60 es el valor más bajo. Eso nos hace referencia al punto 4. Okay. Nos quedamos aquí. Procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Seguimos. Punto número 4. Sume la anchura de la clase 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clases. De 70 continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los límites inferiores de clase restantes de 80, 90, 100, 110 y 120. Punto 5. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Punto 6. Y último punto, son los puntos medios de las clases. Las marks son 64.5, 74.5, 84.5, 104.5, 114.5, 124.5, las de clase de la tabla 2.2. ¿Ok? Entonces, vamos un poco más hacia arriba. Vamos a ver si está grabando. Efectivamente, está grabando. Ok, entonces vámonos a los ejercicios de Minitab. Vamos a abrir la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a que abra. Ok, y como podemos ver, ya tenemos los datos de los ejercicios. Tenemos todos los datos. Son 40 datos los que tenemos dentro de la tabla, ¿no? Este es el pulso de mujeres, pulso de hombres y reacción de dientes. En este caso, pues vamos a empezar por el pulso de mujeres, ¿no? Aquí tenemos todos los datos. Los 40 datos los tenemos aquí, ¿no? Ok. Y que nos dice la diapositiva cómo calcular lo que es la anchura, ¿no? La anchura de clase es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior. Dice, elige como primer límite inferior de clase, sumar la anchura de clase, para hacer los límites inferiores, que nos marca la marca de clase. Okay. Vamos a empezar todos estos puntos, vamos a repasar en la tabla militar. Ok, necesitamos saber el pulso de mujeres y ponerlo, graficarlo en frecuencias, ¿no? Vamos a gráfica y vamos a irnos a donde dice histograma. Vamos a elegir las barras simples, doble clic, y como nos pide de mujeres, vamos a dar doble clic en el de mujeres, nos vamos a escala en el Y, escala Y, nos está pidiendo frecuencia, vamos a darle en frecuencia. Le
Le damos a aceptar. Datos, quedo barras, bien. Y etiquetas, aquí está el nombre, ¿no? Distribución de frecuencias, pulso de mujeres, aceptar y aceptar. Esperamos. Aquí está nuestra barra, pero aquí hay un detalle. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases. Entonces nos está pidiendo 7 clases nada más. Entonces para cambiar esta barra, vamos a ir, vamos a dar, perdón, aquí no es. Okay. Clic derecho. No. Que clase 7. Ya, el punto. Vamos a ver aquí en el eje de las X. Perdón, anda un poco perdido. Vamos a ver el eje de las X. Vamos a darle en seccionamiento. Y aquí en esta parte nos dice definición de intervalo. Vamos a darle aquí donde dice número de intervalos. Seleccionamos y vamos a poner el número de intervalos que deseamos poner. En este caso son 7, ¿no? Y una vez vamos a hacer este paso, vamos a poner los puntos medios, ¿no? Los puntos medios que nos piden no son estos, son los que nos piden en la diapositiva. Están más abajo, los encontramos aquí, ¿no? Estos son los puntos medios. 124.5. Los copiamos, los pegamos y, muy importante, antes de darle a aceptar, estos puntos medios tienen que estar separados, delimitados o separados mediante un espacio. En este caso, si nosotros queremos darle a aceptar así como está, va a ser un error. ¿Sale? Dice que este número contiene caracteres no válidos en el 64.5, coma. Okay. ¿Por qué? Porque tiene una coma. Aquí borramos la coma y damos un espacio. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes puntos medios que están después del 64. Vamos a borrar la coma de aquí. Vamos a borrar la coma del 84.5. Vamos a delimitar por un espacio. Hacemos lo mismo con el 94.5. Delimitamos, borramos, delimitamos. Y así debe de quedar nuestros puntos medios. Ok. Una vez que tengamos ya todo esto listo, le damos a aceptar. Y aquí nos aparece nuestra gráfica como debe estar correctamente. Si queremos agregar el porcentaje de esto, le vamos a dar un clic derecho. Vamos a agregar etiquetas de datos y en el tipo de etiqueta usar etiquetas en valores de Y. Podemos darles en columna o usar en Y. Aquí le vamos a agregar, ¿no? Aquí nos da nuestra distribución de frecuencia del pulso de mujeres. En teoría estos datos deben de coincidir con nuestra tabla que ya teníamos anteriormente aquí en PowerPoint. En esta... Aquí nos dice que debe ser 12, 14, 11, la frecuencia 11, 11, 1, 1, 0, 1 y lo revisamos. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Ok, comparamos. 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Ok, ¿por qué? Porque esta suma total debe ser 40. Debe ser el número de los 40 datos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si coinciden, ¿sale? Entonces vamos a seguir con el tema. Vamos con la distribución de frecuencia relativas. Así que hay una distribución de frecuencias relativas.
La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual. Porcentaje. Aquí nos da una fórmula para sacar la frecuencia relativa. Dice que la frecuencia de clase se divide entre la suma de todas las frecuencias y se multiplica por el 100%. Aquí tenemos nuestra tabla 2.3, distribución de frecuencia relativa de los pulsos de mujeres. Es para sacar la frecuencia relativa de las mujeres en nuestra barrita. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a representarlo en porcentaje, lo que ya tenemos hecho, ¿no? Vamos de nuevo a mi unidad, vamos a gráfica, histograma, siempre otra vez. Y como vamos a seguir con el pulso de mujeres, vamos a dejar a mujeres, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle porcentual, pulso de mujeres, aceptar. Aquí en la escala es donde debemos de cambiar el tipo de escala, como queremos porcentaje y no frecuencia, le vamos a dar un porcentaje, vamos a darle a aceptar y aceptar. Y Minitab automáticamente nos arroja estos datos, ¿no? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seleccionamos los mismos datos. ¿Cómo lo hacemos? Igual doble clic, eje X, seleccionamiento, número de intervalos, los 7 queremos. Y los puntos medios los borramos y los vamos a poner los mismos que... Oh, se me quedó otra vez. Vamos a borrar las comas. Okay. Borramos comas. Es importante hacer esto porque el programa no nos va a dejar con estos puntos medios si no estamos viendo la delimitación. Okay. Vamos a darle, dimos aceptar y pues aquí automáticamente ya tenemos nuestra gráfica de frecuencia de porcentual del pulso de mujeres como debe de estar, ¿no? Entonces, okay, sigue grabando, sí, ok, tenemos nuestros 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a darle clic derecho, vamos a agregar etiquetas de datos y aceptar. Esta tabla en porcentaje debe de coincidir con la que tenemos acá en nuestra tablita. 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0, 2.5. 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Y con esto, pues sí coincide como lo debemos de tener. ¿Ok? Esto ya lo tenemos. Ok, en los ejercicios nos pide que hagamos exactamente los mismos con el pulso de hombres. Aquí está, pulso de hombres. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Y también con el de con la reacción de dientes de leche, ¿no? Pues nos vamos a Minitab, hacemos lo mismo, vamos a gráfica, histograma, simple, y ahora vamos a seleccionar el pulso de hombres, porque es lo que vamos a trabajar, ¿no? Borramos el pulso de hombres, escala, cambiamos a frecuencia, aceptar, entramos datos, lo quiero en barras, obviamente, etiquetas, cambiamos la distribución de frecuencia, pulso, hombres. Okay. Aceptar, aceptar. Ok, la suma de todos estos nos debe dar 40, como siempre. Vamos a agregar la etiqueta. Ok, vamos a ver cuántas clases nos está pidiendo el problema.
pide 10 clases. Clases medios. Vamos a darle doble clic sobre el eje X. Segmento. Intervalos. Son 10 intervalos. Medios. Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está. Básicamente toda la suma de esto nos debe dar 40. Ok. Vamos a comprobarlo. Son 6 y 7. Son 6 y 7, son 13, 13, 20, 29, 31, 35, 39 y 1, 40, ¿no? Ok. Efectivamente nos da los 40 que estamos buscando. Y vamos al siguiente ejemplo, que es de radiación de los dientes. Ejemplo. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles, que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche, una muestra de todos de los residentes de Pensilvania, nacidos de 1979, con base en datos de Unexpected Rise and Structure Meetings in USA's Deciduous Teeth in the 1990 de Mangano y otros autores de Science of the Total Environment. Construía una distribución de frecuencia con 8 clases. Okay, de aquí estoy acordando de algo. Aquí me faltó algo. Más simple, porcentajes. Okay. Aquí olvidé poner los porcentajes. Vamos a darles. Disculpa. Vamos a darle aceptar. Listo. Aquí nos dieron nuestra frecuencia. Voy a cambiarla. Ok, vamos a hacerla. Vamos a hacerla de nuevo. ¿Por qué no? Ok. Gráfica. Histograma. Simple. Nombres, escala. Porcentaje. Los datos los quiero en barras. Aceptar. Y las etiquetas. Frecuencia. Hombres. Ya. Porcentual. Pulso de hombres. Ok, ahora sí. Vamos a darle. Agregar etiquetas de datos. Agregamos el valor de etiquetas en Y. Y igualmente. Aquí tenemos nuestra frecuencia porcentual, pulso de hombres, ¿no? Todos estos puntos nos tiene que dar 100%, ¿sale? Entonces vamos a hacer la suma de todos estos. Tenemos que hacer la suma de todos estos para saber que realmente es el 100%, ¿no? Para esto vamos a irnos a nuestra calculadora. Computadora. Esta computadora.
Ok, cuando quieras. Ok, hacemos la suma. Empezamos 15 más 17.5 más 17.5 más 22.5 más 5 más 10 más 10 más 2.5. Ok, nos da el 100%, efectivamente. Así podemos corroborar que esta tabla está bien porque nos está dando el 100%, ¿no? Entonces, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, lo tenemos totalmente listo, ¿no? Ok, ahora sí, vamos con el problema dejamos esto, dientes de leche, ¿no? Ok, ya les leí el problema, ok, se los voy a volver a leer. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquerels que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de An Unexpected Rise in Strontium 90 in US Deciduous Seed in 1990 de Mangano y otros autores de Science of Total Environment. Y nos pide construir una distribución de frecuencias con 8 clases, ¿no? Okay. Aquí están nuestros valores. Aquí ya los tenemos capturados. Estos datos. Tenemos los 40 datos. Vamos a irnos a gráfica, histograma, simple. Vamos a cambiarle por regresión de dientes de leche. Nos vamos a escala, cambiamos la frecuencia. Primero va a ser frecuencia y luego porcentaje. Nuestros datos en barras. Vamos a etiquetas. Aquí vamos a cambiarle distribución. Okay. Distribución de frecuencia en dientes de leche. Okay. Aceptar. Ok, tenemos ya nuestra tabla. Aquí nos pide el problema que sean 8 clases. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿No? Tenemos 9 clases. Entonces vamos a unificarlas. Doble clic. Seccionamiento. Número de intervalos. Y nos pide que son 8 clases. Vamos a darle 8. Le vamos a aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya lo tenemos listo. Vamos a agregarle las etiquetas de datos. Eje Y aquí está. Igual, estos datos que están aquí nos deben de dar 40. De esta suma nos deben dar los 40 datos, ¿no? 2, 4, 9, 18, 18 y 13. Son 18 y 13, 20, 31, 37 y 2, 39 más 1, 40. Pues efectivamente tenemos nuestros 40, la suma de todos estos nos da 40 y ya tenemos aquí representada nuestra distribución de frecuencias, ¿no? Dientes de leche. Vamos a hacer lo mismo pero ahora en porcentaje. Gráfica, histograma, simple, escala, vamos a porcentaje, aceptar, etiquetas, distribución de frecuencias,
porcentual en dientes de leche. Vamos a aceptar este en barra. Vamos a aceptar. Okay. El programa igual, como anteriormente nos arrojó 9 datos, cuando el problema nos pide 8, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle el seccionamiento, número de intervalos, le damos en 8 y le damos a aceptar. Y ya están los 8 datos, ¿no? Vamos a agregar la etiqueta de datos. Ok. Todo esto ya está representado en porcentajes. Y como anteriormente en otro ejercicio, todo esto nos debe dar un 100%, ¿no? Ok. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. 2.3 histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas en una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa la clase de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Okay. Aquí tenemos un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, es estatura en pulgadas, P es peso en libras, sin es circunferencia de la cintura en centímetros, pulso en frecuencia del pulso en latidos por minuto, cis es presión sanguínea sistólica en mmHg, días es presión sanguínea diastólica en mmHg, col es colesterol en mg, mc es índice de masa corporal, mus es longitud de muslo en centímetros, codo es anchura del codo en cmd, muy MUN es anchura de la muñeca en cm y bra es circunferencia del brazo en cm. Ok. Realizar los histogramas de la edad de estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC es índice de masa corporal. Está grabando. Ok, hice una pequeña pausa para tomar agua. Continuamos. Ok. Terminamos con este ejercicio. Y estamos en este. Ok, para este vamos a ir a abrir nuestro histograma, que ya está, ya están los datos capturados para no batallar. Esperamos a que abra. Estoy cargando. Ok, vamos hacia acá. Ok, aquí tenemos nuestros datos que nos pide el ejercicio. Sobre edad, estatura, peso, pulso de hombres, IMC, índice de masa corporal, cintura, músculo, codo, muñeca y brazo. Okay. Tenemos 40 datos, como nos piden.
Ok, vamos a darle hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia 40, efectivamente. Ok, nos vamos, para este ejercicio nos vamos a ir a este apartado, dice estadística. Vamos a darle aquí donde dice estadística básica y resumen de gráfico. Ok, vamos a empezar por la edad, ¿no? Doble clic. Ok, el nivel de confianza que nos da es el 95.0. Ese es el que nos da por default el programa. Y así lo dejamos, ¿no? Ok. Aquí se nos abre nuestro informe del resumen de edad. Y aquí nos aparecen muchos valores, ¿no? Aquí es un poco más detallado la información sobre el resumen de edad. Aquí tenemos una campana de Gauss incompleta. Como lo pueden ver, esta parte no baja, empieza desde aquí arriba. Dice que nuestro valor mínimo es de 17.00. Nuestra mediana es de 32.500 y el máximo de 73.00, ¿no? El valor P nos dice que es del 0.041. Ok, nos dice que el primer cuartil es de 25.25 y el tercer cuartil es de 45.50. Ok, vamos a corroborar esto. El resultado. Ok, aquí tenemos nuestro ejercicio, revisar. Tenemos nuestros problemas. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Esta computadora. Ok, vamos. Resumen de informe de resumen de edad. Aquí le damos doble clic al nombre del título para poderlo cambiar. Y aquí en el mismo texto vamos a agregarle histogram. Vamos a aceptar. Y aquí básicamente pues este histograma de edad no está muy bien distribuido, ¿no? Como pueden ver aquí con la campana de Gauss. Okay. Vamos a minimizarlo. Okay. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es el de estatura, que nos está pidiendo la estatura en pulgadas, ¿no? La estatura nos está pidiendo en pulgadas. Efectivamente aquí dice que en pulgadas nos lo está pidiendo. Ok, entonces vamos a tab, vamos a estadística básica, resumen gráfico, como ya hicimos el de edad, lo borramos y ponemos estatura. Aceptar, ponemos el nombre, estatura y pulgadas. Aceptar. Ok, aquí podemos ver que la campana de gas está un poquito más desarrollada, un poquito más uniforme, como debe ser la campana. Esto debido a los datos, no se queda cuadrado 0.27, valor de P 0.0669. Nos dice que si es mayor a 0.05 se puede considerar como que la distribución está, pues es se considera que está uniforme o distribuida, ¿no? Tenemos la variancia 9.118, la media de 68.35, la simetría 0.445, n que somos los valores, que son los 40, el valor mínimo 61.3,
máximo 76.2 y primer cuartil 63.3, tercer cuartil 70.2. Ok, aquí pulgadas, histograma, aceptar y ya quedó. Vamos con peso, estadística básica, igual resumen gráfico, trabajamos con peso, 95%, perdón, de confianza, el nivel de confianza, le vamos a aceptar. Ok, la gráfica de Gauss se ve un poquito menos distribuida. Ok, tenemos A cuadrado que es 0.31, el valor de P es 0.552, asimetría 0.37, los valores 40, la media es 172.55, la desviación estándar es de 26.3, asimetría 0.37, la cortosis es un número negativo, menos 0.1664, quiere decir que está distribuido más al lado derecho, ¿no? Mínimo 119.5, el primer cuartil es de 152, la mediana es de 169.95, tercer cuartil es 190.60 y el máximo de 267.10. Ok, vamos a ver, para cambiarle el nombre a esto, vamos a ver en qué nos está pidiendo el peso. Eso nos pide en libras. Okay. Vamos a cambiarle libras, histograma. Ok, como pueden ver, está. Nivel de confianza es de 95% en regresión estándar. El nivel de confianza de intervalo para la mediana es 95%. Y aquí termina esto. Vamos ahora con el pulso de hombres. Vamos a estadística. Igual, estadística básica, gráfico. Y ahora nos interesa el pulso de hombres. Igual, 95% de confianza. Ok. Aquí podemos ver que la distribución no está muy uniforme. Ok. Se está yendo más al lado izquierdo que al lado derecho. ¿Sale? Ok, ya cuadrado de 1.41, el valor de P es menor que 0.005. La media es de 69.400, división estándar de 11.297, variancia de 127.661, la simetría 0.680024, la cortosis negativa que es 0.639518, se va demasiado al lado izquierdo. Número de datos 40, mínimo, valor mínimo 56, valor máximo 96. El primer cuartil es de 60, la mediana es de 66 y el tercer cuartil de 76.0. Su nivel de confianza para el intervalo de la media es de 95%, la mediana es de 95% y la desviación estándar igual de 95%. Vamos a ver bien que nos está pidiendo el pulso en hombres. Es índice de masa corporal. Entonces serían hombres latidos por minuto. Histograma. Ok, ya terminamos con esto. Empezamos. Vamos por el índice de masa corporal. Tenemos estadística básica, resumen gráfico. Y hacemos el pulso de hombre, vamos con el índice de masa corporal. Aceptamos. Ok,
Esta está un poquito más uniforme, se está yendo un poquito más a la izquierda, pero está un poquito más uniforme, ¿no? Está más distribuido que la anterior. Tenemos un mínimo de 19.600, un máximo de 33.200 a cuadrado, 0.45 y valor de P 0.261. Ok, vamos con los ejercicios que vamos a hacer los histogramas de estos: cintura, muslo, codo, muñeca y brazo. Okay. Hacemos lo mismo, estadística básica, resumen gráfico y nos vamos por cintura. 5% de confianza, aceptar. Bueno, se está más distribuido, está mejor. Cintura le puse IMC. Cintura. Okay. Okay, como podemos ver, la distribución está un poquito mejor. Ok, vamos a cambiarle el nombre. Cintura, centímetros. Histograma. Ok, a cuadrado a 0.52, valores de P 0.174, el mínimo de 75.2, máximo 108.7. Ok, bien, bien. Vamos con el de muslo. Estadística básica, resumen gráfico, doble clic en muslo, mus, aceptar. Wow, esto está muy bien, bien, bien. Muslo, nos está pidiendo centímetros. Esto, vamos a aceptar. Ok, la cortosis es está y se está yendo un poquito más hacia el derecho. Valor negativo, menos 0.113705, el valor de P 0.871, a cuadrado 0.20. Ok, aquí no hay evidencia suficiente para decir que no está distribuido de forma uniforme. Entonces, el mínimo de 36, el máximo es de 48, primer cuarto del 40, tercer cuarto del 44.4, y ahí terminamos. Vamos con el de codo. Codo. Ok, vamos a poner etiqueta. Codo es en centímetros también. Histograma. Este está un poquito mejor que los anteriores, está más distribuido esta campana, digamos. Entonces, nos dice que el A cuadrado es de 0.34, el valor de P es de 4.92, la curtosis está un poquito hacia la izquierda, un poco, no mucho, menos 0.40,
El mínimo 6.5, máximo 8.3. Pues, ¿está grabando todavía? Sí. Estadística básica, vamos para el siguiente. Resumen gráfico, ya está el de codo, vamos a muñeca. Aceptar. Ok. Igual aquí está un poco más distribuida esta campana de Gauss. Está más a la derecha que hacia la izquierda. Aquí la cortosis es positiva. Nos está dando un valor de 0.6800318. El A cuadrado nos dice que es 0.58, valor de P es 0.122. Está un poquito más distribuida, ¿no? ¿Sale? Nuestro valor mínimo es de 5.2, máximo 6.9 y primer cuartil de 5.6. El primer cuartil 5.6, tercer cuartil 6.0 y la mediana 5.8, ¿no? Okay. Vamos a cambiar el nombre. Centímetros histograma. Y vamos por el último, que es el de brazo. Estadística básica. Brazo. Ese centímetro. Vamos el nombre, centímetros histograma. Ok. La kurtosis se mantuvo a una buena cifra. Está mejor distribuida, es la más distribuida, la mejor distribuida que salió. La cuadra es de 1.47, valor de P es 0.262. Estos valores son muy buenos y yo creo que es la mejor distribuida, ¿no? Que las otras gráficas. Ok. Esto fue todo por el histograma. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente es el resumen y gráficas de datos. Gráfica de polígonos de frecuencias y frecuencias relativas. Objetivo de gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Ok, aquí tenemos la definición. Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ok, aquí tenemos, dice la siguiente tabla, representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias en estos datos. Ok. Pulso, latidos por minuto de hombres y mujeres. Seguimos con latidos y pulsos. Ok. Vamos a nuestra carpeta, donde ya tenemos listo los datos de Unitab. Ok. Aquí está. Y nuestros datos tenemos pulso, marcas de clase, mujeres y frecuencias. Frecuencia relativa en mujeres también. Y de este lado tenemos el pulso de hombres, marca de la clase de hombres,
frecuencias de hombres y frecuencias relativas de hombres. Vamos a ver qué nos pide nuestra tabla. Ok, tenemos estos datos. Tenemos estos datos. Vamos a cerrar estos. Ok, vamos a trabajar con el pulso de mujeres. ¿Sale? Vamos a hacer este polígono. Vamos a tomar de referencia esta tabla que tenemos aquí. Y vamos. Ok. La marca de clase ya sabemos que es el promedio de estos dos. La marca de clase de esto es el promedio de estos dos intervalos. Y la frecuencia relativa se representa en porcentaje, ¿no? Okay. Vamos a gráfica. Vamos a la gráfica de barras. Vamos a darle valores de una tabla simple. Aquí nos pide primero las marcas de frecuencia M. Y aquí en variable categórica, lo que sea la marca de clase de mujeres. Ok, vamos a darle aquí en nuestros datos para que nos muestre símbolos y líneas de conexión. Barras no. Si tiene barras, lo quitamos. Escala. De cuadrícula igual, cerca de igual. Etiquetas, sí vamos a cambiar. Gráfica de polígonos de frecuencia. Frecuencia mujeres y marcas de clase mujeres. Ok, vamos a darle a aceptar. Ok, de aquí vamos a seleccionar datos, agregar, etiqueta de datos, aceptar. Aquí está representada nuestra frecuencia de las mujeres. Nos dice que en 6.5 hay 12 valores, 74.5 hay 14, en 84.5 hay 11 y así para cada valor. Ok, vamos con el de hombres. Aquí tenemos el de hombres. Vamos a basar la tabla 2.2 para el de hombres. Como son 7 marcas de clase, vamos a permanecerlo igual, ¿no? Ok, nos vamos a gráfica. Gráficas de barra. Igual, valores de una tabla. Damos este. Y yo quiero la frecuencia de... Y sobre la variable categórica, quiero la marca de clase. Nombres. Ok. Las etiquetas. Gráfica de polígonos de frecuencias hombres. Aceptar. Ok. Igual. Usar datos. Ok. Aquí va a aparecer la siguiente. Una gráfica igual que la de las mujeres. Damos clic derecho. Cargamos etiquetas de datos.
guardas en Y y aceptar. Ok, aquí nos dice para valores de 59 hay 13, 66 hay 10, 73 hay 8 valores y así sucesivamente, ¿no? Todos estos valores nos tiene que dar el total de M que tenemos. En M tenemos 40, ¿no? Total. Ok. ¿Qué más nos pide? Ok, vamos a hacer lo mismo, pero capturado en porcentaje. ¿Sale? Vamos a calcularlo en porcentaje con el de frecuencia relativa. Ok, vamos a calcular el porcentaje. Ok, le vamos a dar en gráfica. Gráfica de barras. Mismo. Vamos a revisar el de mujeres. Vamos a borrar esto. Vamos como relativa, vamos a seleccionar el de frecuencia relativa en M. El mismo va a ser el marca de clase, pero en M, ¿no? Etiquetas. Polígonos de frecuencias relativas. Mujeres. Aceptar. Escala. Esto es igual. Datos, esto es igual, ok. Aquí lo tenemos. Agregar la etiqueta de datos clic derecho. Etiqueta de datos. Ok. Esto ya aparece en porcentaje. Quiere decir que la suma de todo esto nos tiene que dar un 100%. Ok. Vamos a darle a las mujeres. Al de hombres, perdón. Gráfica de barras. Tablas. Frecuencia de relativa en hombres. Vamos a mantenernos con la marca de clase. Se mantiene. Ok. Opciones de gráfica. Más los datos. Ok. Está bien. Escala. Muy bien. Etiquetas. Y borramos mujeres y ponemos hombres. Ok. Dar. Y aquí está. Vamos a darle clic derecho. De datos. Ok. Ok. Aquí la tenemos. Nos tiene que dar la suma de todo esto. Nos tiene que dar, esto está en porcentaje, ya nos tiene que dar la suma de todo esto, pero nos tiene que dar un 100%. Vamos a nuestra calculadora para corroborar que sí sea lo correcto. Ok. 32.5 más 25 al 20 más 2.5 es igual a 100%. Efectivamente nos está dando un 100% como nos pide, ¿no? Ok. Vámonos al siguiente tema.
hice una pequeña pausa para tomar agua. Continuamos con el siguiente tema. Resumen y gráfica de datos 2.4.2, gráfica de ojivas. ¿Qué dice la definición? Dice que la gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Ok, perdón. Aquí tenemos un ejemplo, dice la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir gráfica de ojiva con estos datos. Okay. Aquí tenemos los datos, la tabla 2.1, pulsos latidos por minutos de hombres y mujeres. Igual, ¿no? Es una esta. Ya tenemos los valores, vamos a trabajar con las nuevas gráficas. Vamos a abrir el documento de gráfica de ojiva. Ya tenemos nuestros datos guardados. Esperamos un poco. Ok, aquí tenemos nuestra frecuencia de clase. Frecuencia de clase hombres, frecuencia de clase vamos a hacer esta. Frecuencias de fronteras de clase M, frecuencia de mujeres. Ok, vamos a dejar así porque no se vayan a confundir. Vámonos a gráfica. Vámonos a gráfica de barras. Vamos a agregar valores de una tabla. ¿Sale? Vamos a darle en simple, aceptar. Ponemos esto. Y agregamos el de fronteras de. Nos dice que las variables que son en el eje Y son las frecuencias, ¿no? Vamos, frecuencias de clase M. Y aquí fronteras sobre el eje X, fronteras de clase M. Ok, sonido de gráfica. Acumular en determinado creciente. Acumular Y en X. Vamos a aceptar. Otros datos. Seleccionar símbolos y línea de conexión. Vamos a etiquetas. Gráfica de ojivas, pulso, mujeres. Estamos en mujeres. Escala. Dejamos como debe estar, así. Y vamos a darle a aceptar. Vamos a que se abran. Que nos lance nuestra gráfica. Ok, aquí está nuestra gráfica de ojiva. Vamos a darle clic derecho, vamos a agregarle etiqueta de datos, usar etiquetas en y aceptar. Y nos dice que el límite superior de 69.5 para abajo hay 12 valores. Ok, de 79.5 hacia abajo hay 26 valores. De 89.5 hacia abajo hay 37 y así sucesivamente, ¿no? 38 para 38 hay 90, para 99.5 hay 38 valores, para 109.5 hay 39 valores, de 119.5 hacia abajo 19. Ok, aquí los 40 valores logran entrar en nuestros rangos, ¿no? Este límite inferior, límite superior. Ok,
Ok, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de objetiva con estos datos, ¿no? Vamos de nuevo. Iniciar. Vamos a gráfica. Gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple. Aceptar. Ponemos este y ponemos frecuencia acumulada. Bueno, los valores en Y nos dice que son frecuencias. Entonces vamos a trabajar con la frecuencia de clases de hombres. Doble clic y en valor X vamos a borrarle porque vamos a trabajar con las fronteras de clase hombres. Los datos. Aquí tenemos dice carácter no válido en nuestro nombre, entre comillas, fronteras de clase de hombres. Y vamos a borrar esa comilla. No existía una variable con este nombre de fronteras. Ok. Aquí tenemos un error. Ok. Hombres. Ok. Gráfica. Vamos. Tenemos un pequeños percance. Simple. Ok. Aquí tenemos un pequeño error. Ok. Vamos a ver si se restauró. Perfecto. Lo tenemos. Aceptar. Etiquetas. Vamos a cambiar el nombre. Hombres. Aceptar. Escala. Aceptar. Datos. Selección de datos. Ok. Aceptar. Esperamos. Habíamos tenido un pequeño percance por el error que nos apareció en las fronteras de pisos de hombres. Y aquí está nuestra gráfica ojiva en los hombres. Vamos a darle clic derecho para agregar las etiquetas de datos. Le vamos a aceptar. Y ok. Nos dice que aquí nos dice que debajo de la frontera de clases de hombres, abajo hay 90 y 39 datos. En la frontera número 97 para abajo hay 40. De 104 hacia abajo hay 40. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra gráfica, nuestra tabla, nos salió así. Dice que 92 y 104 hay 0. Esto se logra hacer por este intervalo porque seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Nada más que en el 0, en el último de 104 ya no alcanzamos a encontrar ningún valor. Pero para abajo de él hay 40. Entonces, por eso tenemos esos datos. Okay. Empezamos. Vamos con el siguiente. El último capítulo. No, el penúltimo capítulo. Sí,
Gráfica de puntos. Dice, la gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan valores iguales se apilan. Ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Ok, es exactamente lo mismo que hace rato. Vamos a abrir nuestra última tabla, gráfica de puntos. Seguimos trabajando con pulsos de hombres y mujeres, ¿no? Ok, esperamos a que abra. Está tardando demasiado esto. Ok, aquí tenemos nuestros datos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos datos? Son 40 datos. Ok, aquí tenemos los datos de pulsos de mujeres y pulsos de hombres. Para esta tabla nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de puntos. Gráfica de puntos. Es menos simple. Y nos vamos a dar aquí pulsos de hombres. Aceptar. Ok, aquí están estos datos. Si acercamos el mouse a estos puntos, nos dice que es aquí donde se marca valor del punto de valor de escala, valor de los puntos iguales y pila. Ok. Ok, nos dice que aquí los valores se apilan. Esto quiere decir que en este rango hay tres valores iguales. Entre 63 y 65. Nos dice que en la fila 8, clase 100, clase, fila 10, clase 59.5, 60.5. Okay. Fila 8, 64. Muy bien. Vamos a ver la fila 29, 59, 59, ok. Básicamente es para representar cuántos valores con el mismo, con la misma cifra hay en nuestros datos, ¿no? Okay. Vamos a las mujeres, vamos a hacer lo mismo con el de hombres, gráfica, puntos, simple, borramos mujeres, perdón, le había puesto mujeres, estamos con el hombre, vamos a ponerle mujeres. Ok, fila 35. La fila 35 nos dice que está de 59.5 a 60.5, ok. La fila 40, 63.5, ok, 63.5 en adelante, aquí la tenemos, ok. Entonces, tenemos este gráfico y lo podemos corroborar que este gráfico es el correcto. Podemos verificar con nuestros datos en cada una de las filas que nuestras filas apiladas son las correctas, ¿no? Es lo que hicimos ahorita, lo que acabamos de hacer.
Este, bueno, eso creo que sería todo. Si se puede revisar esta gráfica de puntos. Ok. Nada más quiero mencionar que esta gráfica no es para valores que son muy grandes, una gran cantidad de valores, ya que entre más valores tenga más veces, y más veces se repita, más amontonados van a quedar nuestros puntos, ¿no? Okay, vamos a cerrar. Continuamos con la diapositiva. Okay. Acabamos con todos los ejercicios. Listo, hemos acabado con los ejercicios. Ok, el proyecto lo subiré en un video aparte para que al momento de subirlo a YouTube, porque como ya llevo más de 1 hora y media, se me hace muy pesado y el proyecto lo subiré aparte con otro link. Ok, entonces esto ha sido todo por mi parte para esta unidad 1 de estadística inferencial. Esto ha sido todo, muchas gracias. ¡Oh, la mierda! Ahí en la tarea y dijo que lo guardamos como herramientas estadísticas. Vamos a darle doble clic. Voy a comprobar que se está guardando. Ok, y se sigue guardando. Vamos a cerrar esto. Vamos a darle aquí. Entonces dice que es básicamente aplicar lo que vimos después.